Hola, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar por aquí las cápsulas nutritivas del día de hoy. Vamos a conversar un poco sobre la microbiota y cómo favorece en los estados emocionales. Hola, ya voy a enviarte la invitación. Vamos, estoy recibiendo también y aceptando la invitación tuya. Vamos a esperar que el sistema ya entró. Perfecto. Hola, Hola, ¿cómo estás, doctora? muy bien. ¿Me escuchas bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Perfecto, perfecto, maravilloso. Bueno, un placer para nosotros, Claudia, tenerte en nuestro programa y contribuir un poco con el proceso de difusión y brindándole ese granito de arena a todas las personas que vean el live pues en vivo o posterior de manera sincrónica para incitar, inducirlos, introducirlos en todo lo que es estos nuevos esquemas que permite uno apropiarse y responsabilizarse de la salud de manera adecuada. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a dejar, casi siempre lo hago, voy a desactivar los comentarios, de vez en cuando los voy abriendo para hacer un feedback, alguna pregunta la puedan colocar, pero entonces se me meten en tu cara y en vez de verte la cara veo todos los comentarios. Voy a Ok, dejarte unos pequeños minutos para que tú te presentes porque yo vi tu resumen y me pareció tan atinado a lo que vamos a conversar que yo dije, yo prefiero que ella misma se presente. bueno, gracias. Pues antes que nada quiero agradecerte la invitación porque de verdad creo que hoy la salud tiene que mejorar. Tenemos que mejorar la salud de las personas. La salud, bueno, pues es nuestro derecho, es nuestra responsabilidad. Y bueno, por qué vamos a hablar de esto hoy? Te quiero platicar un poquito y le quiero platicar también a tus seguidores que yo soy profesional de la salud, yo soy psicóloga clínica, después hice una maestría en comunicación social y bueno, me he formado en diferentes temas. Desde hace algunos años hago bio y neurofeedback. Y bueno, pues hace más o menos unos 3 años, también por una cuestión personal, me empecé a meter en este tema de la microbiota, que la verdad es un tema fascinante. A mí, bueno, me voló la cabeza. Yo dije, ¿cómo puede ser que no hayamos tomado en cuenta a estos compañeros de vida, porque realmente son unos compañeros de vida, nuestros microorganismos? De verdad que tuvo que venir la pandemia a hacernos así en la cara y decirnos, Así ¡hey! es. Aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues a raíz de este conocimiento que yo obtuve y que sigo teniendo, la verdad es que a diario, prácticamente a diario, bueno, mi mamá me dice, ya deja de pensar en eso, o sea, sí, o sea, es algo a lo que le he dedicado pues fines de semana, muchas horas de estudio. Pues también dije, bueno, ¿cómo poder incorporar este conocimiento a la salud mental, que es el área en la que yo me desenvuelvo? Digo, creo que a estas alturas la salud mental pues tiene que ver con todo, ¿no? Como que ha sido un error Así es. separar la salud física de la salud mental. Y bueno, me encantará poder platicar hoy de cómo la microbiota pues contribuye o no a nuestra salud mental. Así es, así es. Yo creo que lo que nos une principalmente en todos estos procesos es que de una u otra manera todos los que decidimos dar un vuelco en lo que es la atención a la salud y hacerlo de manera integrativa es porque desde el punto de vista personal nos ha tocado. Y cuando uno evidencia de primera línea los resultados tan positivos que se consiguen, inmediatamente uno tiene que cambiar el switch que uno le enseña en los estudios de universitario y uno dice, oye, no puede ser una sola línea, debemos hacer un abanico de opciones que ofrecer porque en una sola causa
no produce algo, ¿no? Y así esa misma medida no podemos con un solo tratamiento pretender mejorar determinada condición. Así, Exacto, así mismo sí, es. Ajá. yo estoy de acuerdo con eso. Somos, como dice una maestra mía, muy simplistas, ¿no? Pensamos Sí, que hay una causa y hay una respuesta. No, la realidad es que incluso para quienes dicen, ¿no? Todo es emocional o todo está en la mente, yo les digo, perdóname, pero no. O sea, sí es muy importante, obviamente, digo, tengo que defender lo que yo hago. Son muy importantes las emociones, es muy importante lo que pensamos, pero hay otros factores. así es, así es. Y yo estoy igual que tú con la microbiota, es increíble todo, la cantidad de piezas que hemos logrado encajar en determinadas causalidades que quedaban como en el aire de determinados procesos que la persona, por más que sea tratamiento, pues recaía y no veía mejoría, y cómo la microbiota nos ha permitido engranar tantos vacíos que habían en distintos trastornos mentales, metabólicos, bioquímicos, de todo, pues porque realmente toca todo, ¿no? Es una comunidad que convivimos con ella y le debemos a ella esta explicación, o sea, es algo increíble. Tiene que ver con todo, con, bueno, yo creo que lo que menos te imagines para la gente que nos escucha, o sea, es simplemente buscar, ¿no? Métanse a Google, ¿no? E investiguen microbiota y tal, ¿no? Y, o sea, la relación es infinita. Yo, bueno, escribo, me gusta escribir, escribo pues prácticamente a diario y yo hoy justo me refiero a la microbiota diciendo que o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con cualquier estado de enfermedad, cualquier estado de disfunción, pero también con la salud. Si tienes una microbiota armónica, estable, equilibrada, pues también vas a tener salud. Así es, así es. Y vamos a ir de menos a más, como quien dice, y vamos a dejar claro pues que la microbiota no solamente está en el intestino, tenemos una microbiota en todo el cuerpo, en todos los órganos, hay microbiota pulmonar, que cada día hay más desarrollos y estudios, ¿verdad? Antes le dábamos más peso solo a la intestinal, hay una microbiota en piel. Sin embargo, ¿por qué le damos más énfasis al intestinal? Porque es donde está el mayor porcentaje de nuestro sistema inmunológico y ahí es donde viene lo interesante del proceso. Entonces te dejo para que nos comentes un poquito sobre esa línea. Bueno, pues nuevamente gracias. Sí, como bien dices, la microbiota intestinal pues es la más importante, es donde se encuentra pues el mayor reservorio de todo lo que son nuestros microorganismos. Si pensamos que las bacterias, los virus, todo esto está afuera, primera cosa que tenemos que aclarar el día de hoy es que no está, o sea, sí hay una parte afuera, pero mucho está dentro de nosotros y principalmente en el intestino. El intestino, que bueno, por ahí se dice que Hipócrates, el padre de la medicina, decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Bueno, yo no te sabría asegurar que lo dijo Hipócrates, pero es cierto. Y Así. bueno, actualmente hay investigadores muy importantes, por ejemplo, el doctor Alessio Fasano, me parece que es la Universidad de Harvard, ¿no? Que ha hecho pues muchos estudios acerca del intestino, de qué pasa, por ejemplo, cuando tienes el intestino permeable. O sea, por ejemplo, en lo que yo hago, ¿no? En la psicología, en la salud mental, pues pensamos que todo se da en el cerebro, pero no. Hoy sabemos que nuestro intestino, así como el corazón, porque también soy practicante certificada de Ajá. una metodología que hace enfoque en el corazón, bueno, también desde el intestino mandamos muchas señales a nuestro cerebro. Ahí es donde se produce, por ejemplo, el 90% de la serotonina. O sea que si nosotros pues nos sentimos estresados, nos cuesta trabajo relajarnos, en fin, una serie de cosas, pues puede ser que el problema se encuentre no en lo que sucede afuera, que bueno, también es una parte, los estresores a los que todos estamos expuestos, pero también puede venir desde nuestro intestino, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Porque las condiciones nunca, o sea, nunca se deben a una sola razón, pero tampoco se dan de manera aislada.
yo, bueno, a las personas que consultan conmigo les digo, bueno, y además de algo que podemos llamar ansiedad, ¿no? O algo que podemos llamar depresión, ¿qué otros síntomas tienes? Y resulta, pues, que muchos de ellos, por ejemplo, tienen inflamación intestinal, o tienen estreñimiento, o tienen estos periodos alternados, ¿no? A lo que se conoce Correcto. como intestino irritable, que hoy sabemos que una de las causas importantes del intestino irritable, que también mucho tiempo pensamos que era algo psicológico, ¿no? Y muchas veces esos pacientes nos llegaban al consultorio porque, o sea, el médico decía, esto es psicológico, es emocional. No, el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, por ejemplo, el SIBO, el famoso SIBO, pues puede ser una causa de intestino irritable. Y ese intestino irritable pues puede acompañar o ser generadora, por ejemplo, de cuadros de ansiedad, de cuadros de depresión. Entonces, pues tenemos que ver a la persona en su conjunto, ¿sí? Tenemos que ver, pues no solamente este nivel, sino también este nivel y, ¿por qué no? Este nivel también, este nivel de las emociones, en donde pues a lo mejor la persona no se siente a gusto en el trabajo o tiene problemas en casa. O sea, tenemos que regresar a ver al ser humano como una totalidad, ¿no? En donde pues hay muchos factores. Yo te diría aquí también que pues además de la microbiota intestinal que ya dijimos pues es la más importante, pues también hay otras microbiotas. En mi caso, por ejemplo, para mí fue muy importante descubrir que teníamos microbiota oral, ¿sí? Que tenemos también, y es la segunda más importante, la segunda comunidad más importante de microorganismos, la microbiota de nuestra boca, en donde podemos tener bacterias, virus, hongos como la cándida, por ejemplo, parásitos. O sea, es que de verdad que yo digo, necesito otros 50 años de mi vida para poder estudiar todo esto, ¿no? Y poder ayudar a más personas. Sí, es sorprendente y que debemos trabajar a favor de la microbiota, ¿no? Creo que anteriormente lo que hacíamos era convivir con las personas que teníamos alrededor y con todo lo que llamamos ambiente y entorno. Sin Uh -huh, embargo, es esa mirada interna, como tú dices, pero no es solo mirada interna emocional o psicológica, sino esa mirada interna de nuestras bacterias. Bueno, no la podemos llamar bacterias porque hay de todo, ¿no? Sino de esos uh -huh. microorganismos que están dentro de nosotros y que ellos determinan nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros estados de ánimo, determinan todas nuestras características. Hay un eslogan que se dice que éramos lo que comíamos. Ahora es somos lo que absorbemos, porque no es solo lo que comemos, sino que es lo que ellas permiten absorber y lo que ellas produzcan, ¿no? Porque como microorganismo al fin, ellas comen y excretan. Y en Uh ese -huh. proceso es donde están los tóxicos, los contaminantes, si hay un desbalance de la microbiota. Entonces, claro, uno veía a las personas anteriormente en la consulta, se le medicaba o se le atendía en alguna atención psicológica o el psiquiatra, y era directamente a la enfermedad, a lo que la persona llevaba a ser consultante, ¿no? Sin El embargo, síntoma. todo lo que Uh la -huh, persona expresa es igual de importante. Todo uh lo que -huh. no expresa, que es esa parte que uno a medida que va conversando va saliendo y es igual de importante que lo que la persona la lleva a la consulta. Así es, así es. Comple Y perdón. Sí, has tocado dos temas que me parecen muy importantes, que es el tema de los tóxicos. O sea, yo dije hace unos momentos, ¿no? Que muchas o prácticamente todas las enfermedades o condiciones de salud tienen que ver con una microbiota desequilibrada, pero también con una carga tóxica, que fue algo que también me tocó testificar en carne propia, ¿no? Una carga tóxica muy elevada. Y hoy utilizamos la palabra tóxico como muy, no sé cómo decirlo, pero a la muy a la ligera. ligera, a la Exacto. ligera. Pero de verdad es que es impresionante la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos y que nos llegan por todos lados, desde obviamente nuestros alimentos, cuando por ejemplo no son orgánicos, pero también por el agua, por el aire, por
por ejemplo, las personas que trabajan en ciertas industrias, yo trabajo mucho con gente de empresa, hay ciertas industrias donde la carga tóxica es brutal. Bueno, acabo de estar en un curso la semana pasada en donde, por ejemplo, los odontólogos, que bueno, tengo muy buenos amigos y como mi tema, pues, repito, fue de la boca, pues tuve mucho, sigo teniendo mucho contacto con los odontólogos, pero me quedé impresionada de descubrir, ¿no? Toda la carga tóxica, por ejemplo, a la que están expuestos ellos, ¿no? Por radiaciones, amalgamas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ver este tema de la microbiota en conjunto con el tema de la toxicidad y cómo podemos, ¿no? Lidiar con esta carga tóxica, porque bueno, es un hecho que no nos vamos a, o no ahorita, no nos vamos a ir a vivir a otro planeta, ¿no? Pero sí tenemos que aprender, ¿no? A hacer de este detox, ¿no? Que pensamos también luego que es una moda o que es algo que solamente te ayuda a bajar de peso. No, es que por el mismo tema de la exposición a contaminantes, pues tenemos que hacerlo parte de nuestra rutina diaria, ¿no? Este Sí. tema del detox. Así es. Este, Y has dicho un tema importante, que es hacerlo diario, ¿no? Hay personas que consideran que con hacerlo una sola vez ya en el año es suficiente y es algo de a diario, es algo de todos los días porque todos los días estamos en contacto con todos estos contaminantes. Entonces, es algo de todos los días y que se convierta como hábitos que a veces, pues por el estilo de vida que llevamos en automático, lo dejamos desplazado y lo hacemos como algo insignificante y resulta ser que le tenemos que dar prioridad, ¿no? Y adecuarnos en ese proceso para favorecer. exacto, y bueno, puede consistir en cosas tan sencillas como asegurarnos de ir al baño. ¿Cuántas personas tenemos problemas de estreñimiento? Visitamos el cuarto de baño a lo mejor una vez a la semana. Digo, estoy poniendo casos así extremos, ¿no? Pero Extremo. la importancia de evacuar todos los días, al menos una vez. Yo me he vuelto obsesiva en ese tema, ¿no? Porque creo que es fundamental. Otra cosa que decías también, y me parece muy importante destacar hoy, es que no se trata solamente de dar un medicamento, ¿sí? A la persona. Hay que entenderla en su contexto, en su momento también, y muchas veces en vez de dar, a lo mejor hay que quitar, ¿no? Hay que sugerirle a la persona, ¿no? A lo mejor ir quitando paulatinamente, porque también lo que yo he entendido es que esto es un proceso, o sea, no es algo que se dé de Sí. la noche a la mañana, es algo que te puede llevar meses, a lo mejor años, y yo creo que la salud, pues al final es una carrera de largo plazo, es un compromiso para toda la vida, o sea, no es algo que ahora pues que estamos hablando ya de objetivos para el próximo año, o sea, no es algo que hagas en enero y no te Chao. vuelves a acordar de ellos el resto del año, ¿no? Así mismo es, y ahí es donde siempre tratamos de resaltar a las personas que vean el video, al igual de recibir información de buena fuente, porque pues el mercadeo también a veces lleva a que haya ofrecimiento de productos y una serie de estrategias que realmente no son lo saludable que ameritan las personas, y es lo que tú acabas de decir. Muchas veces no es comprar o adquirir cosas, sino dejar de consumirlas y ahí ya vas ganando. Ahí ya vas en ganancia. Sí, correcto, correcto. A veces es necesario, por ejemplo, se piensa en este tema de la microbiota como que hay que dar probióticos. ¿Y cuáles? Los que sea. Es que no solamente es eso, o sea, los probióticos tienen toda una estrategia, hay pues diferentes tipos de probióticos y a veces pues es el probiótico más los cambios en la alimentación, más los cambios en el estilo de vida. O sea, yo trabajo mucho pues con toda esta perspectiva integral, por ejemplo, el tema del sueño, que también puede estar regulado por la microbiota. Correcto. Pero si la persona no duerme o no duerme con calidad, pues obviamente es como el huevo y la gallina, ¿no? Va a tener una microbiota alterada. Y si tiene una microbiota alterada, pues no va a poder dormir, no va a poder bajar de peso, no va a poder sentirse
con energía por las mañanas o le va a costar trabajo dormir por las noches. O sea, tenemos que ver toda la fotografía. Y es cíclico, Ujú. tal cual como lo acabas de nombrar, o sea, el no dormir bien te lleva a una mala alimentación, la mala alimentación altera la microbiota, eso trastorna las emociones y a su vez las emociones trastorna el sueño y vuelve otra vez y quedan como una rueda de vicios continuos y el no ver los resultados rápidos muchas veces predispone a que las personas abandonen los procesos, ¿no? Porque realmente es así, no hay una meta, ¿no? El tema de salud es algo continuo y que no se va a detener nunca. Entonces, el no ver esos resultados inmediatos también los predisponen a que, ay, no, esto no me está dando resultados. Pero es que resulta ser que no vas a ver los cambios evidentes, vas a ver cambios internos que de repente no son perceptibles de la noche a la mañana y eso no se formó tampoco de la noche a la mañana. Entonces, es también ese proceso de darse tiempo, yo les digo a las personas, sé compasiva contigo misma, y date Ujú. un tiempo a ti misma, o sea, consiéntete a ti misma y permítete ir sanando y recuperando progresivamente, ¿no? Para poderlos guiar en ese proceso. Ahora, tú que has estado en esos ambientes, ¿qué se les pudiera aconsejar a las personas como para que agarren las rutinas y los hábitos? ¿Qué tips se les puede decir de repente que ellos les sirva y decir, bueno, sí, voy a tomar en cuenta ahorita, por ejemplo, dejar de comer pan, por decirte algo, ¿no? Ajá, pero ¿y cómo hago para mantenerme? O hacer ejercicio. Oye, el ejercicio todos los lunes las personas siempre empiezan a hacer ejercicio. Yo sé que no se sabe cuál es el lunes que empieza. Entonces, ¿cómo podemos guiarlos desde tu experiencia, tanto personal pues como laboral, de que hagan el hábito aún en contra de ellos mismos para que puedan mantenerse en el tiempo? Claro. Pues yo siempre digo, por ejemplo, de estos programas de 21 días, ¿no? Que te dicen que 21 días son suficientes para cambiar hábitos. O sea, yo digo, pues no siempre se cumple esa regla. Hay personas a las que les puede llevar más tiempo y está bien. O sea, cada uno tiene su proceso, su tiempo. Yo pienso que algo muy importante para cambiar de hábitos, pues son dos cosas. Bueno, puede haber más, pero dos muy importantes es la motivación. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Sí? ¿Cuál es tu motivación? ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres tener una mejor calidad de vida? ¿Quieres alargar tu expectativa de vida? Porque también, pues hoy sabemos, ayer platicaba con una amiga y decíamos, ¿no? Los actuales 50 son los viejos 30. O sea, ciertamente, pues nos vemos mejor tú y yo, ¿no? Ahora que a lo mejor lo que se veían nuestras abuelas a su edad. ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos muchos recursos. Pero también es cierto que hoy como humanidad pues también padecemos muchas enfermedades crónicas que Sí, antes no tenían. Entonces es como un poco contradictorio, ¿no? Decir, la expectativa de vida ha aumentado, aunque también por ahí se dice que esta tendencia se está revirtiendo, las posibilidades pues han crecido, ¿sí? Pero pues estamos teniendo problemas que antes no teníamos. Incluso nuestros niños, adolescentes, pues ya están teniendo problemas que tenían antes, ¿sí? Las personas es mayores. correcto. Entonces, yo, por ejemplo, mi meta es pues vivir hasta los 100 años, mínimo, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa edad y llegar bien? Obviamente, pues no llegar en un estado en el que dependa de alguien más o en correcto. silla de ruedas, ¿no? Entonces, ese debe de ser, bueno, al menos en mi caso es pues una motivación importante. Otra cosa, la cual creo que fundamenta mucho nuestros objetivos, pues es la conciencia, ¿sí? Les digo, yo creo que muy difícil ahorita alguien en el 13 de diciembre pues va a comenzar un régimen, ¿no? O va a empezar a correr y al menos aquí donde yo vivo hace muchísimo frío, entonces pues no es razonable pensar en eso. Y a lo que yo los invito es a que hagan lo que siempre hacen en estas fechas, ¿no? Que es pues las reuniones, las celebraciones, etcétera, pero que lo hagan desde la conciencia. ¿Cómo me siento yo, por ejemplo, después de esa comida súper abundante o después de haber tomado varias copas de alcohol o después de no dormir? Ay, pues me siento fatal, ¿no?
Ok, entonces ahora date cuenta, hasta donde puedas, evita el tomarte esa pastilla salvadora, ¿sí? Para el dolor de cabeza, para la indigestión, o sea, evítala por unos momentos, ¿sí? Y trata de descubrir, a veces es lógico, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando llevamos varios días, ¿no? Por ejemplo, comiendo, bebiendo de más, no durmiendo, pues ya llega un momento en que decimos, o que nuestro cuerpo nos dice, ya no puedo más. Entonces ahí la invitación que yo les hago es a que traten de identificar qué fue lo que provocó, ¿sí? Esa situación. La doctora Sari Arponen, que tiene un libro muy chistoso sobre la microbiota, bueno, el título es muy chistoso, dice también, por ejemplo, que con quién pasamos la cena de Navidad altera nuestra microbiota. Que, o sea, no es como una regla de que si la pasamos con los suegros la vamos a pasar mal, no, pero dice que se ha visto, ¿no? Que la microbiota de quienes pasan las Navidades con su familia política contra quienes la pasan con su propia familia, ¿no? Cambia, ¿no? Pierden ciertas especies, bueno, está muy interesante. Entonces, a lo mejor también esas son las cosas que tenemos que identificar, ¿no? ¿Con quién nos sentimos a gusto? ¿Con quién hacemos una digestión correcta? ¿Y con quién pues nada más sentimos como ese dolor en el abdomen, ¿no? O sea, tenemos que ser muy observadores, el darnos cuenta. Creo que una de las cosas, y no sé si tú ubicas a este cantante Facundo Cabral, que tenía una canción que decía, no estás deprimido, estás distraído. Y yo he pensado mucho sobre el título de esta canción y digo, sí, muchas veces el no poner atención a lo que hacemos, el no ser conscientes de nuestros hábitos diarios, pues es lo que nos lleva a enfermar, ¿no? Llámese depresión o cualquier otra. Entonces, pues más que decir, tienes que hacer tal cosa porque si no, no tienes fuerza de voluntad y entonces, no, más bien invitar a la persona, repito, a ser consciente de sus motivaciones, de sus conductas, ¿sí? Observarse, autoobservarse y bueno, pues desde luego la disciplina pues es importante, Claro. pero también ahí vamos a la parte de la microbiota y del metabolismo. Esto lo acabo de platicar con alguien. Si, por ejemplo, no tienes un adecuado nivel de dopamina, pues no te vas a sentir motivado, no vas a lograr tus Correcto. objetivos. ¿Y de dónde viene la dopamina? Ya dijimos, del intestino, al menos el 50%. Volvemos a entonces entrar en el ciclo, pero hay que hacer un apalancamiento para iniciar, porque una vez Uh que -huh, creas la conciencia, que me parece maravilloso ese consejo que nos brindas, el hacerlo consciente, tú vas cayendo en cuenta, porque también vivimos como en un modo automático, entonces desconectarse para uh -huh. reconectarse en ese proceso que te va a ayudar a mejorar tanto estados físicos como estados emocionales, que todos van ligados a tu microbiota y ella va a su vez ligada no solo de lo que comemos, sino de cómo vivimos, porque la microbiota, tú puedes comer muy bien, pero el estilo de vida que llevas es totalmente tórpido, también va a afectar la microbiota, porque ella se resiente con nuestros estados emocionales. El estrés, particularmente, es otra vez un círculo vicioso, un huevo y la gallina. El estrés altera la microbiota, pero también si nosotros tenemos una microbiota alterada, vamos a ser más vulnerables frente a situaciones de estrés. Entonces, bueno, yo te diría que nuestros microbios, bacterias, virus, hongos, ya todo lo que dijimos, ¿no? Pues también sienten y son receptivos a cómo Así es. estamos en este momento y a nuestros hábitos, ¿no? No solamente la alimentación, pero otra vez, si dormimos, pues ellos se sienten bien. Si hacemos ejercicio, ellos se sienten bien. Si estamos en un trabajo que nos satisface, que nos hace sentir bien, pues ellos también se van a sentir bien. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, con esto cerramos y es invitarlos a hacer conciencia, invitarnos a prestarle atención a lo que hagan cada día de estos días que quedan del año
para que después arranquemos un 2024 conscientes de lo que debemos transformar y de lo que debemos mejorar de nuestra vida. De verdad que estoy sumamente agradecida por tu acompañamiento en estas cápsulas nutritivas y seguimos favoreciendo este proceso de difundir información que les permita a una humanidad completa ir haciendo ese cambio tan necesario que necesitamos para encontrar paz y armonía. Muchísimas gracias, pues se me fueron volando los 30 minutos, pero bueno, pues igualmente voy a hacerte la invitación públicamente a hacer un live conmigo. No Súper. sé cómo vayas a andar estas semanas, pero si no, en el 2024 para iniciar con el pie derecho. Perfecto, ahí nos Gracias. ponemos de acuerdo. Gracias a todos los que nos vieron y a los que verán próximamente el video. Y estamos aquí como servidoras de la salud contribuyendo a ustedes a ese proceso de sanar. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias, Claudia.